Bienvenidos a un nuevo podcast de Conexiones Humanitarias, el podcast de Cruz Roja Guatemalteca, en el cual conversamos con expertos de diferentes temas para poder conocer más a profundidad de estos temas tan importantes, tanto a nivel de Cruz Roja Guatemalteca como en conjunto con otras instituciones. Hoy con nosotros está nuestra compañera Ana Lara, quien es psicóloga del Centro de Atención para Personas Migrantes y Refugiadas en SEGMA. Ella está hoy con nosotros porque justamente estamos en el marco del Día Mundial del Autocuidado, un tema muy importante para nuestra salud mental. Pero para poder empezar, Ana, si pudieras comentarnos, primero, qué es tu labor en el CAPMIR y segundo, qué es específicamente el autocuidado. Bueno, Andrés, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como bien dijiste, yo soy psicóloga. En el CAPMIR, pues mi labor es dar primeros auxilios psicológicos a las personas en movilidad humana, o mejor conocidas por la población como migrantes, ¿verdad? Pero el término correcto es movilidad humana. También a dar atención psicosocial tanto a niños, niñas, adolescentes y adultos que han llevado una travesía pues bastante difícil, como todos conocemos, desde sus países de origen, que usualmente son de Sudamérica. El autocuidado. Pues el autocuidado, para hacerlo simple y breve, son todas aquellas acciones que nosotros hacemos en pro de nuestra salud mental y física. Siempre el bienestar de nuestra salud mental va a incurrir en nuestra salud física. Entonces, tenemos diferentes tipos de autocuidado, ¿verdad? 5 para ser exactos, que serían cognitivo, físico, emocional, espiritual, y sobre todo, pues, el social, que es pues donde nosotros nos relacionamos con otras personas. Ok, entonces podríamos decir que el autocuidado, si nosotros cuidamos nuestro físico, va a repercutir en nuestra salud mental y viceversa. O sea, al final es algo que está relacionado una cosa con otra. Y me parece muy interesante porque mencionaste 5 diferentes tipos. Entonces, si pudieras como explicarnos cada uno de estos tipos, porque yo solo uno conocía, entonces creo que es bastante interesante saber que hay más de uno. Bueno, me imagino, Andrés, que el que tú conoces es el emocional, el que es como que el que tiene más auge, el que encuentras en redes sociales, el que ves en una publicación, ¿verdad? Y efectivamente es importante el autocuidado emocional porque se trata de cuidar nuestras emociones. Y aquí quiero hacer un punto de salvedad. Hay una diferencia entre emociones y sentimientos. Y para que tu audiencia pueda entenderlo de forma breve, las emociones son aquellas que sentimos instantáneamente, que duran pocos minutos, 5 o 10 minutos, alegría, euforia, mientras que los sentimientos son más compuestos y son aquellos que se derivan de estas emociones. Por ejemplo, el amor que tú sientes por una pareja, por un padre, etc. Por ende, cuando hablamos de el autocuidado emocional, hablamos de cuidar estas emociones y estos sentimientos, cómo los expresamos, cómo los identificamos, cómo hacemos sentir a las otras personas. También tenemos el autocuidado cognitivo y tú dirás, bueno, eso suena como muy complejo, como, wow, hay que hacer muchas cosas y implica pues gastar mucha plata. Y no es así. Cuando hablamos de este autocuidado, hablamos de la información que nosotros dejamos que llegue a nosotros. Por ejemplo, sabemos que vivimos en un país violento. Quiere decir que si yo me paso el día viendo solo noticias violentas, mi autocuidado no está bien porque mi cognición va a estar afectada por esta violencia y van a repercutir en cosas como yo no voy a querer salir de mi casa, por ejemplo, porque voy a decir, me van a atropellar, me van a asaltar, porque como vi 20 noticias de esas en el día, eso me va a afectar, ¿sí? Nosotros también tenemos que ver las fuentes de donde sacamos información. Muchas veces, porque lo vi en Facebook. Y entonces Facebook no es una fuente confiable o una página confiable que tú digas, pues es 100% real. Esa parte es del autocuidado cognitivo. El autocuidado social, las personas que nos rodeamos. No todas las personas nos generan paz, tranquilidad o nos dan ciertas cosas como, por ejemplo, estabilidad emocional. Hay personas, como yo les digo muchas veces a mis pacientes, la famosa frase persona tóxica. Esa persona que te dice comentarios intrusivos, que realmente no te aporta nada, sin embargo la tienes ahí porque dices, es mi familia o la conozco hace mucho tiempo. Esas relaciones las tenemos que cortar y rodearnos de personas que nos sumen, que sean positivas, que nos ayuden a mejorar nuestra autoestima, a mejorar nuestra calidad social.
Cuando hablamos de cuidado, de autocuidado espiritual, muchas veces se confunde con la religión y no es así. El autocuidado espiritual, hablamos de las normas, de cómo nos sentimos. No importa qué religión practiques, no importa cómo te rijas, lo importante es cómo tú vas a dirigirte hacia los demás, hacia tus normas personales, cómo te vas a comportar, esa relación que tú vas a tener con tu ser superior, con tu energía superior, ¿ok? Y también tenemos el autocuidado físico, que era el que tú también hablabas al principio. Esa parte de que está relacionada nuestra salud mental con lo físico y viceversa, por supuesto. Hablamos de hacer ejercicio, tener una dieta balanceada, de despejar tu mente. Sin embargo, para todo este tipo de autocuidado, también tenemos que saber que cada persona es diferente, cada individuo es único y no va a funcionar lo mismo para ti que para mí o para alguno de los que nos están escuchando y viendo. Entonces tenemos que buscar qué hacer que nos funcione a nosotros. Yo no le puedo pedir a una persona, por ejemplo, con artritis, que vaya y salga a correr 5 kilómetros diarios, ¿cierto? Pero puedo buscar una opción que sí le ayude. Entonces, esas pequeñas cosas y en concreto, esos son los 5 tipos de autocuidado. Ok, entonces básicamente estos 5 tipos se van a adaptar a cada persona. Es como un tratamiento médico de cuando, por ejemplo, nos diagnostican cualquier enfermedad y resulta que yo soy alérgico a tal medicamento, pero mi hermano, por ejemplo, no. Y entonces a él le va a hacer efecto y a mí no. Entonces es como encontrar el tratamiento adecuado para cada tipo de persona. Es bastante interesante porque realmente todos estábamos con que solo a nivel emocional era que se cuidaba nuestra salud mental y pues con lo que tú acabas de decir prácticamente es con todo lo que nos rodea y todo lo que tenemos también adentro de cada uno de nosotros. Entonces creo que es como muy importante este tema y cómo una persona puede saber cuál es el tratamiento en este caso del autocuidado que necesita, cómo siempre hay que ir con un psicólogo o yo puedo hacer un autodiagnóstico de cómo estoy, cómo es este proceso. Bueno, yo siempre lo voy a decir y lo voy a decir directamente a cámara. Por favor, vayan a terapia, busquen ayuda psicológica. Ir a terapia no es estar locos, pero cuando hablamos de autocuidado, sí, podemos hacer un autodiagnóstico. Si yo veo, por ejemplo, que ya no me levanto de la cama, si yo veo que realmente no me dan ganas de salir de casa, si me mantengo de muy mal humor, si por ejemplo mi familia o mis compañeros de trabajo ya ni siquiera quieren hablar conmigo porque dicen, no, es que tú contestas muy mal o te pones muy agresivo, entonces creo que podemos identificar que hay un problema, ¿verdad? Y como tú decías, sí, no hay una receta original que diga tienes que hacer esto o seguir estos pasos y así vas a mejorar. Cada persona tiene diferentes aptitudes y diferentes actitudes. Entonces, lo primero que yo recomiendo es encuentra qué te gusta hacer, qué te haría feliz. Por ejemplo, hay personas que me dicen, mire, a mí me hace feliz dibujar. Ok, entonces empecemos a dibujar y no estamos buscando que sea el próximo Picasso o que nos pinte la Capilla Sixtina, no. Es solo el hecho de empezar a practicar algo que no hacemos cotidianamente, pero que nos va a dar un momento de relajación, de paz, de disfrute. Por ejemplo, me preguntas a mí no me gusta pintar, no me gusta dibujar, pero me encanta cocinar. Entonces, para mí es una parte de autocuidado el cocinar, el darle a alguien un poco de lo que yo hago. ¿Me entiendes? Es respetar también esos lineamientos. Yo no puedo venir y juzgarte a ti si tú me dices, mira, Ana, fíjate que, por ejemplo, a mí me gusta grabar podcast y para mí esto es parte de mi autocuidado. Genial, pero yo no te puedo juzgar y decir, no está mal porque es tu trabajo, porque no. Es algo muy personal. Sin embargo, lo importante es iniciar esa parte, ¿sí? El tomar la decisión de decir, hoy voy a hacer algo solo por el mero placer de hacerlo. No que tenga que ver con tu trabajo, con tus obligaciones, no. Es algo meramente placentero. Y eso que tú mencionabas que hay que ir a terapia y eso no significa estar loco, sino es un dicho que yo he escuchado mucho durante muchos años, no solo estando acá en Cruz Roja, sino afuera también cuando he escuchado amigos que le dicen, no hombre, anda al psicólogo porque vos ya estás loco, ¿no? Entonces creo que ese estigma hacia los psicólogos creo que debe cambiar porque al final ustedes como profesionales de la salud mental pues están para apoyarnos al resto de personas
a encontrar esas cosas que necesitamos mejorar a nivel de nuestra salud mental. Ahora, algo importante y es algo que manejamos en Cruz Roja es, tú estás como psicóloga en el CAMIR, brindando asistencia humanitaria a las personas en movilidad humana, pero ¿cómo ellos o cómo ustedes incentivan a estas personas a que tengan su autocuidado, ya sea en su ruta de tránsito o de retorno? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, realmente es una excelente pregunta. Es un poco complicado, pues por el contexto en el que estamos hablando de personas en movilidad humana. Creo que para nadie es un secreto el sufrimiento que se pasa en esta ruta migratoria. Sin embargo, dentro del CAPMIR tratamos de tener espacios de autocuidado. Por ejemplo, tenemos un botiquín de primeros auxilios psicológicos en los que hacemos aromaterapia, en lo que hacemos mandalas, por ejemplo. El simple hecho de una persona poder ir y descargar todas esas emociones que ha vivido durante el trayecto también es parte del autocuidado. Y una de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención y lo menciono cada vez que puedo es lo avanzados que están en Sudamérica con respecto a la aceptación de ir a terapia. Te diré que la mayoría, tal vez un 80% de las personas que yo veo en el CAPMIR me dicen, fíjate que yo en mi país hice un año de terapia y lo ven con normalidad. Y es algo que me encantaría ver un día en Guatemala, que me dijeran, pues sí, es como ir al médico porque me duele la rodilla, está bien. Otra de las cosas que por lo menos yo trabajo con las personas en movilidad humana son diarios de emociones. Entonces se les proporciona una pequeña libreta en la que les ayude a identificar qué emociones van sintiendo, cómo la aprenden a identificar y sobre todo darles herramientas para regularlas. Una madre estresada porque no tiene dinero, porque lleva a sus hijos en una ruta migratoria extremadamente peligrosa, yo no puedo esperar que sea la madre más dulce del planeta. Sin embargo, trato de darle herramientas para que no haya violencia con los niños, ¿sí? Al igual a los chiquitos. Son niños que llevan 3 meses sin compartir con otros niños, a veces sin educación escolar porque no pueden ir a la escuela. Entonces hacemos actividades para que ellos convivan con otros chicos que llegan ahí, incluso guatemaltecos. Hay muchas actividades. Se juega lotería de derechos, se hace fútbol allá para que ellos tengan un espacio de recreación y de autocuidado. Y nosotros manejamos unos kits que llamamos APS. En estos kits ponemos libros para pintar, un peluche de apoyo emocional. ¿Por qué? El peluche de apoyo emocional, tú lo puedes abrazar, tú puedes hablar con él, porque a veces uno de los comentarios más recurrentes en este grupo es, yo no puedo decir cómo me siento a mis compañeros porque eso me hace ver débil, y el verme débil significa que me van a dejar atrás. Entonces, dar una opción, yo sé que para muchos va a decir, no, pues es una tontería, pero para otros sirve mucho. Dar esa opción de un peluchito que te ayude a regular tus emociones, que lo puedas estrujar si quieres porque estás muy molesto, ¿verdad? Realmente ha ayudado y hemos visto que las familias pues se van mucho más relajadas, mucho más tranquilas a trabajar en la pareja, porque tener esa travesía con tu pareja, pasando hambre, pasando frío, realmente hace que se rompa un poco ahí. Entonces, el autocuidado que nosotros hacemos es, miren, traten de darse un momento para conversar y ver qué pueden hacer juntos, ¿verdad? Ellos realmente son muy receptivos y nos apoyan muchísimo también en ayudar a otros. Es una hermandad la que se forma ahí y el autocuidado se da en mucho autocuidado social, porque entonces se forman grupos, tal vez vienen solos y conocen a otra persona que son afines y pueden hacer la trayectoria juntos. Entonces ya hacemos algo mejor. Un punto importante que mencionaste y creo que es importante, ¿hay alguna forma de que las personas que nos están escuchando y nos están viendo en su casa puedan armar este botiquín que tú mencionabas de primeros auxilios psicológicos, o siempre hay que ir antes con un profesional para saber qué debe tener este botiquín? Mira, lo ideal es que vayas con un profesional para que él te ayude a identificar qué es lo que te va a funcionar. Como te decía al principio, no para todos funciona todo,
¿sí? Sin embargo, claro, hay ciertas cosas como estandarizadas, que era lo que te decía, un muñequito de soporte emocional, una pelotita antiestrés, funciona muy bien. Si te gusta pintar, un libro de mandalas, si no, buscar otra alternativa, caminar, etcétera. Pero lo ideal es que busques una ayuda profesional para ir identificando qué te funciona a ti, ¿sí? Entonces, eso sería en cuanto al kit, lo básico, lo que te mencionaba. Sin embargo, siempre vayan a terapia. Creo que algo importante también es, todos nos hemos topado con una persona que está en algún tipo de crisis emocional. Nosotros en el área de ambulancias, pues lo hemos visto muchos casos de personas con este tipo de crisis que al final llega a repercutir también en su salud física, con síntomas similares a cualquier otra enfermedad, menos a temas de salud mental. Pero si, por ejemplo, alguien se encuentra, una persona en una crisis emocional, ¿qué puede hacer como primeros pasos en lo que llega una ambulancia o en lo que llega algún profesional en salud mental? Bueno, ahí ya estaríamos hablando de primeros auxilios psicológicos como tales. Los primeros auxilios psicológicos los puede dar cualquier persona siempre y cuando tenga el entrenamiento de cómo aplicarlos. No es solo de ir y ayudo, ¿cierto? Como primer paso, nunca toquen a las personas, ¿sí? Primero, porque puedes desencadenar algo que no vas a poder manejar, y segundo, pues ahora estamos en una era en el que no es no, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con el acoso sexual también. Entonces, nunca tocar a las personas, preguntarles cómo les puedes ayudar, retirarlas del lugar si hay muchas personas, por privacidad de sus emociones y de la persona. Por ejemplo, yo no voy a poder ayudarte a ti si está Noticiete aquí preguntándome de, mire, señor, disculpe, ¿qué pasó? No. Entonces, aislarlo, decirle, primero revisar si tiene alguna herida física. Lo primero siempre va a ser lo físico. Yo no puedo atender a una persona con una crisis emocional si tiene la cabeza partida a la mitad. Entonces, primero, bueno, si está así, yo primero los busco a ustedes, que son los rescatistas, los paramédicos, que lo ayuden. Yo voy a estar a su lado. Luego voy y digo, dime qué sucedió, cómo te puedo ayudar. Y respetar los espacios y los silencios de las personas, las emociones que ellas van a expresar también. No porque tú no estés de acuerdo con la emoción que esa persona está expresando, tú le vas a decir, no, pues no seas ridícula. No, para nada. Siempre validar esa parte. Luego vas a ayudarlo a hacer respiraciones diafragmáticas, que eso es inflar el abdomen, ¿verdad? Y contar 5 cuando inhalas, 5 cuando exhalas por la boca. Cuando tú lo puedas regular de esa forma, entonces tú ya le das información sobre qué hacer después, porque estamos hablando solo del momento de shock. Tú le dices, mira, yo considero que tú puedes ir a atención psicológica para que puedas resolver la crisis que has tenido. Sin embargo, ya lo tienes calmado. Si esta persona dice, no quiero hablar, perfecto, te puedes quedar al lado de esa persona, porque puede que dentro de 10 minutos quiera hablar. Entonces, respetar los silencios, como te decía al principio. Eso sería como lo básico que tendrías que saber. Sí, creo que es súper importante que, al igual que promovemos y le incentivamos a la población de que aprenda primeros auxilios, a dar RCP, a controlar hemorragias, pues también ahora dentro de nuestros cursos, en nuestro instituto de formación, pues se incluye esta parte de primeros auxilios psicológicos dentro del curso general de primeros auxilios, justamente para poder tratar este tipo de situaciones en las cuales no sabemos en qué momento nos puede tocar. Y también basado en esta pregunta es cómo alguien que trabaja en primera línea de paramédicos, de socorristas, de bomberos, o incluso de instituciones de servicio como la Policía Nacional o las policías de tránsito, cómo estas personas, porque al final vemos un sinfín de situaciones el día a día, por ejemplo, los socorristas vemos situaciones dramáticas, por así decirlo, o traumáticas en las cuales pues hay muchos elementos que mediáticamente muchas veces se consideran amarillistas, o por ejemplo los policías de tránsito que ven muchas agresiones de conductores que están estresados porque hay mucho tráfico y entre otras situaciones. ¿Cómo nosotros, que somos parte de los cuerpos de socorro, de las instituciones de servicio, podemos hacer ese autocuidado para no
tener repercusiones posteriormente a todo este estrés? Bueno, para responderte esta pregunta, te voy a dar un ejemplo de lo que nosotros, yo implemento en el CAPMIR, ¿verdad? Con mis compañeros. Y es, primero, mi queridísimo Pepito, que es un oso de 1,5 metros, que nos ayuda mucho para la regulación emocional. Cuando tenemos un caso muy difícil, lo que la instrucción es: puedes ir, no quieres hablar conmigo, perfecto. Vas, abrazas a Pepito, le pegas a Pepito, ahorcas a Pepito, porque no lo vas a hacer con otra persona. Entonces, es una herramienta que nos ha funcionado mucho dentro del CAPMIR. Luego, tener reuniones periódicas. Nosotros hacemos una reunión semanal con el equipo de CAPMIR en donde discutimos algún caso que nos haya sobrepasado, cómo nos sentimos con ese caso, y sobre todo hacemos una actividad, por ejemplo, de aromaterapia, de respiración profunda. También tengo actividades con ellos de modelaje de emociones con arcilla o plasticina. Entonces, sacarlos de ese momento caótico y hacerlo un momento muchísimo más agradable. Otra cosa que podemos llegar a hacer son juegos de mesa. Y esto no te quita 10 horas de tu trabajo. Dedícale media hora a que tu equipo esté tranquilo, a compartir una taza de café. Miren, hoy les traje donitas, compartamos cómo están, cómo se sienten. Esa parte también es el autocuidado. Y lo único es que acá siempre tiene que haber un líder, el que propone, el que incentiva, el que lo replica cada semana. No me sirve que lo hagan una vez al año porque entonces no estamos haciendo nada, ¿verdad? Que tus empleados van a tener resistencia muchas veces, porque como tú bien decías, la salud mental está muy poco valorada. Entonces, te va a tocar muchas veces, como decimos en Guatemala, picar piedra para que ellos se adapten a esta parte, pero una vez ellos se den cuenta de los beneficios que van a ir teniendo, vas a ver que luego te van a decir: mire, ¿y cuándo va a ser la próxima reunión? ¿Verdad? Y te lo van a ir pidiendo. Entonces, es también educar a la población, educar a las personas. El poder ser una red de apoyo también, en mi caso, soy la psicóloga para las personas en movilidad, pero también para mis compañeros. Si alguien entra en crisis, si alguien vive algo muy difícil, sea en el camino personal, ellos pueden ir directamente conmigo a recibir primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Entonces, el poder tener una opción así también sería espectacular en todas las instituciones. Sí, creo que es bastante importante que comencemos a valorar también lo que tú decías, la salud mental, porque al final de cuentas todo esto se va acumulando con el paso del tiempo y llega un punto en el que, como comúnmente se le conoce, un punto de quiebre, y pues en este caso pueden pasar cosas que incluso la misma persona que lo está sintiendo no consideraba que era capaz de hacer. Entonces sí es un llamado importante a valorar nuestra salud mental. Y para ir finalizando, si quieres dejar algún mensaje, pues en este espacio puedes realizarlo. Buenísimo. Muchísimas gracias nuevamente por permitirme estar acá, a todo el equipo de DECO. Creo que mi mensaje principal es: no esperemos estar muy mal para pedir ayuda. Iniciemos con la prevención antes de la emergencia. Recordemos que el burnout existe, que es el agotamiento laboral. No queremos que nadie cometa una locura ni tenga ideas extrañas, por no decir otras cosas. Estamos para ayudarlos. Como Cruz Roja Guatemalteca siempre van a tener nuestra ayuda y estamos aquí siempre para ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias por compartir este espacio con nosotros y por compartir estas tips y estas experiencias que han tenido en el CAPMIR. Creo que son muy valiosas para seguir fortaleciendo nuestra salud mental. Y también a quienes nos han visto y escuchado en este podcast, pues hacerles un llamado y recalcando el tema de la importancia de la salud mental. Es algo súper importante hoy en día y que va a ayudarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que no se pierdan nuestro próximo episodio en Conexiones Humanitarias, el podcast de Cruz Roja Guatemalteca.